A reading from the beginning of the book of wisdom. Lectura, comienzo You who judge the earth. Think of the Lord in goodness. de la carta Seek de la his sabiduría. integrity of heart. Amen la justicia los que rigen la tierra, piensen correctamente del Señor y búsquenlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba pero en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en el alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al deslenguado. Dios penetra en su interior, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guide me, Lord. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. O Lord, you have Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino recto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino recto. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino recto. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Guíame, Señor, por el camino recto. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepienta, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonas. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y te obedecería.
Our responsorial psalm today, which is Psalm El 139, Salmo de hoy, reminds us that we número cannot hide 139, nor can nos we recuerda que conceal no from God podemos his ocultarnos presence de in Dios ni everything, engañarlo. and he knows Él everything. está He presente knows en our todo secrets of lugar our y lo hearts, sabe todo. and he knows what we're going to say even before we Él say it. sabe lo que vamos a decir incluso So we antes cannot que lo elude God digamos. no matter how hard we No try. podemos eludir a Dios por más que This can tratemos. serve as a motive for Más bien, confidence esto when we puede sing our servir como un songs. motivo de He confianza, knows sabiendo everything que we Dios do. siempre He's está always presente aware of what we're y doing, sabe what we're thinking, todo what's in lo que our hearts. hacemos, lo que pensamos, Practicing lo the que presence hay of en God or nuestros being aware of corazones. his loving presence, which this Psalm 139 again emphasizes, El Salmo is a source of 139 strength. enfatiza que el estar conscientes de la presencia de Dios es fuente de fortaleza y nos ayuda a tomar decisiones correctas y Saint evitar Teresa of Avila tentaciones would en write in nuestra her vida book, diaria. The Way of Santa Perfection, Teresa de Ávila escribió en su wherever you libro El speak, Camino de la God will be Perfección close enough to hear. que donde sea que She hablemos, goes on to Dios say, try not to está make a suficientemente stranger of cerca so como good para a escuchar. guest, but with great No humility, hagamos un speak extraño to him as de you este would to your huésped tan Father. bueno, sino hablemos Petition con him él as you con would your humildad, Father. como Tell con him of nuestro all your Padre. doings. Pídale Ask him como for his harías con help tu to do Padre. good. Pídele tu ayuda John para Paul que II hagas el bien. emphasized that this Juan Pablo Psalm II 139 is really a enfatizó psalm que of este trust. Salmo 139 es en Reflecting on this realidad un psalm, he salmo said, que God expresa is always confianza. with us, Él dijo, even in the Dios está darkest siempre con moments of our nosotros, lives. incluso en He does las not noches abandon más us. oscuras de Even in the nuestra most vida. difficult No nos moments, he abandona. remains present. Incluso en los momentos Even in más the last difíciles night, permanece the last presente e loneliness in incluso which en la God can última accompany us, the noche, night of death, the Lord la does not noche de la abandon us. muerte, el He is Señor with no us nos even in the abandona. final Está solitude of con the moment of nosotros death. incluso en la We soledad Christians final can del therefore be momento de confident nuestra muerte. Así because pues, we are never nosotros los left on our cristianos own. podemos tener God's goodness is confianza always with us. porque nunca estamos Psalm solos. La 139 bondad is a de Dios siempre wonderful nos prayer, acompaña. wonderful psalm to Así que pray, este salmo es una especially when maravillosa growing in oración que confidence and rezar, trust in en God. especial para crecer en nuestra Looking at confianza en today's Dios. gospel, our Lord talks about Cuando scandal, miramos el Evangelio de hoy, and el Señor faith. habla del Today concludes escándalo, with la a short necesidad de lesson corregir y on the perdonar power of y faith. concluye con una breve Hope and lección safety sobre el connected here. poder de la fe. So he begins with a warning about scandal. Comienza con una advertencia Scandal is an contra el act, escándalo. omission, El that leads escándalo es another un person acto to o sin. una omisión que lleva a God's otra very persona graphic al image pecado. to El emphasize how Señor ofrece serious una this imagen muy sin gráfica para is. enfatizar cuán grave es So el you pecado better del if a escándalo, millstone were put around his diciendo neck and that they que were sería thrown cast mejor into que le the sea, pusieran una piedra de for what molino to cause alrededor one of del the cuello a least uno y ser knows to lanzado al sin. mar, que causar Set que a la stumbling gente block sencilla peque. before the faith of God's O little sea, ones poner un is obstáculo so serious ante la because it can fe de los gravely harm their sencillos de relationship with Dios God. es grave If porque another puede faith is dañar not strong, it can gravemente even la relación de destroy ellos con another's Dios. faith. Y si la fe del otro By no faith, es giving suficientemente scandal, fuerte, we puede can incluso slowly forget destruir who la we're fe. offending and making a good confession. Thanks be to Si God. somos We should do whatever escandalizados, we can podemos to ser make perdonados reparation for the stumbling si blocks hacemos una that we buena have set up confesión, for others or to lead others astray. pero hemos de hacer So, expiación but por here los we remind obstáculos you que from hemos this gospel puesto that ante we los need to demás do y que han whatever we causado can que at all pequen. costs to avoid Hemos de leading hacer another todo lo person posible en todo away momento from para God. evitar que otra persona se aleje de In Dios. addition to this warning about scandal, our Lord Además de esta states the advertencia necessity sobre el to correct escándalo, el with Señor goodness. afirma He la says necesidad simply, de if your brother corregir sins, y rebuke him. perdonar. If he Él dice, repents, si forgive tu him. hermano te ofende, trata de corregirlo, y Admonishing the si se sinner arrepiente, is a perdónalo. spiritual Y work of sabemos mercy. que reprochar al When done pecador es una appropriately, obra it's an espiritual de act of misericordia, charity. y cuando se hace correctamente Withdrawing es others una from obra de sin caridad que puede can be ayudar a alejar a compassionate. otro del Of pecado course, it's o el most peligro del effective when it's pecado. done with Por humility, supuesto, es más eficaz cuando se kindness, hace con humildad and y charity. bondad y It's caridad. not about trying to humiliate another No se person, trata de but tratar de expressing humillar a la concern otra for someone persona, you want to help sino más bien them. expresar preocupación por su alma. If we Queremos discern that ayudarlos we a que are in a lleguen al cielo. position to Y make si a perfect discernimos que amount of estamos en correction, una it's good to posición pray de for the realizar Holy una Spirit's corrección guidance. fraterna, es bueno Holy Spirit, rezar give me the pidiendo la words to guía del say. Espíritu I will say Santo. all that you want me to Espíritu say, Santo, only dame what las you want me to say. palabras necesarias para We should decir also solo lo que tú consider quieras that if que I yo was in diga. the position of this También person, hemos de considerar que si yo estuviera fearful of en the la Lord's posición de la approval otra to speak persona, to them, how would I want to be addressed? ¿cómo me gustaría Would que I me hablaran a just mí? receive it if I could tell Creo by the que manner in which I was yo approached that estaría this más person dispuesto a really was escuchar looking out for my good? They really wanted to
si about me me hablaran and buscando mi propio bien, so we also hear from tratando de St. que yo llegue al cielo. today's gospel is from También St. Luke. escuchamos en el Matthew Evangelio tells us in según his San Mateo, gospel el Evangelio de hoy es en San recounting our Lucas, pero Lord's San life Mateo and nos dice en teaching su that Evangelio, affection should contando first las be palabras del offered Señor, privately.
que la corrección primero debe ofrecerse en privado y después recurrir a otros si eso no funciona. Pero esta es una obra espiritual de misericordia. Y Santiago dice claramente en su carta, hermanos, si alguno entre ustedes se desvía de la verdad y alguien lo trae de regreso, háganle saber que el que trae a un pecador de los errores de su comportamiento cubrirá una multitud de pecados. Beneficiamos nuestra propia alma cuando cuidamos de los demás. El Señor nos dice que corrijamos a nuestros hermanos que pequemos y también nos aconseja que los perdonemos si es que se arrepienten. Por supuesto, siempre debemos buscar perdonar a los demás. No queremos que el pecado de otro dañe nuestra relación con Dios. Estamos llamados a imitar a Cristo en esta forma. El Señor ha sido infinitamente paciente y misericordioso con nosotros. Debemos tratar a otros con la misma misericordia y paciencia. El Señor dice, a menos que no perdonan, no serán perdonados, y la medida que utilicen será utilizada con ustedes. Y es muy fácil aferrarse al resentimiento en nuestros corazones. Gracias a Dios, no tenemos que sentirnos bien cuando perdonamos a los demás, pero sabemos que es un acto de la voluntad. Señor, perdono a esta persona y rezo por su conversión. Es importante indicar también que cuando perdonamos a alguien no estamos aprobando lo que hicieron. A veces los cambios concretos tienen que suceder después que perdonamos a alguien, pero también podemos pedirle a Dios que sane nuestra memoria porque no queremos recordar una y otra vez lo que nos hicieron. El enemigo, el maligno, puede usar eso para avivar el resentimiento en nuestro corazón. Así que no hemos de aferrarnos a esas cosas después de perdonar a alguien. En la parte final del Evangelio de hoy recuenta cuando los apóstoles le piden al Señor que aumente en su fe. Es interesante notar que ellos le piden al Señor esto después de que el Señor les da esta enseñanza difícil. Ah, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe para que no llevemos a otros al escándalo. Necesitamos fe. Es una buena oración. Señor, aumenta mi fe. De hecho, esto lo oramos al comienzo del rosario. Pedimos un aumento de fe, esperanza y caridad. Como sabemos, la fe es un don que Dios se da libremente y se alimenta cuando meditamos a diario sobre la palabra de Dios y buscamos ponerla en práctica. También crece a través de la recepción digna de los sacramentos. Cuando el Señor da el ejemplo de tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, nos llama a tener una mayor confianza en Él. Y vemos en su enseñanza que la fe es poderosa y Dios puede lograr grandes cosas, incluso con un poquito de fe, como dice Él, del tamaño de una semilla de mostaza. Hoy también rendimos honor a la primera ciudadana estadounidense a ser canonizada, la Madre Francisca Javier Cabrini. Ella nos da un ejemplo concreto de lo que significa poner la fe de uno en Dios a pesar de falta de recursos. Esa santa, nacida en Italia, tomó como lema las palabras de San Pablo: puedo hacer todo en Él que me fortalece. Su confianza en Dios era tan grande que ella decía a sus hermanas, y eso está basado en su propia experiencia, ella les decía, ya he aprendido que cada vez que fracaso en cualquier empresa, es porque confié demasiado en mis propios poderes. Ninguna de nosotras fracasará si lo dejamos todo en las manos de Dios. Bajo Él, la pregunta de lo posible e imposible deja de tener significado. El Señor también dijo, con Dios nada es imposible. Busquemos seguir su ejemplo. La madre Cabrini sabía que por su propia fortaleza no podía nada, sin embargo, por su confianza y su docilidad a la inspiración del Espíritu Santo, establecería su propio instituto religioso, a pesar de haber sido rechazada 2 veces antes de la vida religiosa por su mala salud. También cruzaría el Atlántico, algo que ella tenía, de lo que tenía un gran temor desde niña, no una sola, sino 30 veces.
Y la motivación para vencer su temor fue el fervor de las almas, un fervor que tenía raíz en su corazón desde los 18 años cuando escuchó un misionero, sacerdote, hablar de las misiones en la China. Ella se sintió inspirada, ella quería ir a la China, al Oriente para predicar el Evangelio. Así que estudió, se hizo maestra, fundó un instituto religioso, llamándole las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Luego fue al Santo Padre, el Papa Leo XIII, diciéndole de su deseo de ir a la China con sus hermanas. Y su respuesta no fue al Oriente, hija mía, sino al Occidente. Él deseó que ella fuese a América a servir y cuidar a los muchos inmigrantes italianos que a menudo se encontraban en condiciones de vida muy pobres, tanto material como espiritual. Y no titubeó cuando escuchó que el vicario de Cristo le dijo no al Oriente, sino al Occidente. Lo vio como la voluntad de Dios para su vida y fue con sus hermanas a Estados Unidos. Llegó en Nueva York en marzo de 1889 y con el tiempo, porque constantemente confiaba en Dios, ella terminó fundando 67 instituciones en el norte, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y en Europa, orfanatos, escuelas y hospitales. Pero ella no estaba satisfecha con meramente proveer por las necesidades físicas, también buscaba proveer por las necesidades espirituales. Ella quería inculcar la virtud cristiana. Santa Francisca Javier Cabrini sabía que ella no podía hacer nada por cuenta propia sin la ayuda de Dios. Realmente vivió su lema, que tomó de San Pablo: puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. En la oración colecta, al comienzo de la misa de hoy, rezamos que por el ejemplo de Santa Francisca Javier Cabrini, aprendamos a tener preocupación por los forasteros, los enfermos y todos los necesitados, y que busquemos a Cristo en todas las personas que encontremos. Le pedimos que rece por nosotros, que interceda por nosotros para que busquemos a Cristo en los demás, para que busquemos cuidar de los necesitados y rezar igual que ella cuando dijo: Jesús, te amo muchísimo, dime lo que quieres que haga y haz de mí como desees.